Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos permite tener un día más de vida. Inclinemos nuestro rostro. Maravilloso Rey y buen Padre Celestial, gracias Señor amado por darnos un día más de vida, por darnos salud, por guardar nuestra familia, Señor amado, porque tú eres que nos sostiene, nos guía, nos da la oportunidad, Señor amado, de cada día abrir nuestros ojos y ver a nuestra familia. Señor Dios de Israel, yo te pido por estos jóvenes, Señor, que usted los bendiga, los dirija, que les dé fortaleza, inteligencia y sabiduría, para que ellos puedan cumplir con una nueva meta en sus vidas. Provéeles todo lo que necesitan, Señor, y que tu palabra, Señor, sea dando frutos a tu tiempo en sus corazones. Gracias queremos darte, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, yo quiero que miren esa imagen de esta pieza, porque es una pieza, ¿verdad? Yo quiero que me digan cuál es la función de esta pieza en un... podríamos decir en una máquina, en un aparato, en algún carro, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumple esto que está aquí? Enciende su cámara María José porque voy a tomar asistencia. Si no tienen encendidas sus cámaras, automáticamente yo les pongo falta. Dayana Macías, su cámara. Cabrera, lo mismo. Recuerde, Cabrera, que usted no tiene nada conmigo, solo una actividad. Macías, su cámara. Carlos, ¿tú tienes idea de qué es esto? Se me entró una idea que sería la función trabajar en equipo para terminar algo, un objetivo, una meta. Ok, pero como pieza en sí, es una pieza. Pincay, ¿qué pieza es esta? Que encaja la una en la otra. ¿Dónde has visto esta pieza? ¿En alguna moto, en algún carro? Escríbeme si no puedes abrir el audio. Si alguien tiene una idea de qué es eso, me dice, hermana, esto es esto y esto. Y sirve para esto. No me veo trampón. Es para un, sí, es una, viene en las máquinas. Dime, Dara, ¿tienes abierto el audio? Buenos días. Hasta donde yo sé, eso se denominan piñones y se usan en diferentes trabajos. Por ejemplo, en carros también hay, que son súper pequeños, en máquinas sumamente grandes también hay, son como prácticamente quien diría, tienen la función de una rueda, de hacer que todo ruede. Por ejemplo, en los asaderos también, en esa parte de ahí, también se encuentran pequeños piñones que serían estos mismos que ayudan a facilitar. Son como prácticamente una rueda dentro de una máquina o de algún vehículo o cualquier parte que los use. Muy bien. La función, como decía Lara, es que funcione algo. Imagínense si estas hendiduras o estas que se colocan una encima de otra, porque todos deben encajar, como cuando usted era pequeño y le decían jugar con los Legos, y usted tenía que encajar un Lego encima del otro, formar bien bonita figura y todo lo demás. Esto también debe encajar en su espacio. Si uno de estos dientecitos, de estas cositas aquí se desgasta, ya la función ya no va a servir. Tienen que cambiarlo o tienen que, prácticamente ya no les sirven. Las piezas deben encajar una encima de otra, por eso hay estas hendiduras y esto lo que hace, como dijo Dara, dar movimiento. Y cuando esto se daña, el movimiento empieza a bajar y luego termina esto su función. ¿Y por qué han puesto esto como ejemplo en una estructura y diseño organizacional? Porque la estructura debe ir encajada todo, desde el ámbito administrativo hasta el departamento de ventas, el departamento de finanzas. Toda la estructura debe tener, número uno, la misma visión, la misma misión, los mismos objetivos,
para poder ser alcanzado, porque el trabajo organizacional y la estructura en sí es en equipo. Por eso se llama estructura organizacional. Todo va estructurado de forma organizada. Imagínate si en su casa no hubiera la organización y cada uno hiciera lo que le diera la gana, el papá y la mamá sean tan permisibles, lleguen a la hora que ustedes quieren, si quieren lleguen hoy, si quieren lleguen mañana, y no les ponen ningún límite y no les ponen a ninguno esta pieza, y ustedes hacen lo que les da la gana. Entonces, la pieza sola no puede funcionar tampoco. Debe ir alineada con la que la va a acompañar o le va a encajar allí. Entonces, es importante que la estructura no solamente sea a nivel de su trabajo, sino en casa. Que alguien esté allí colocando los reglamentos, las normas, los valores, todo esto va enmarcado en la estructura organizacional de cualquier tipo de organización, sea familiar, sea de amigos, sea empresarial, la que sea, educativa. Siempre hay una estructura organizacional para guiarnos. Y a continuación les voy a presentar una conceptualización de estructura organizacional. Es el marco en que se desenvuelve la organización de acuerdo con las tareas que son divididas o asignadas a cada departamento, a cada grupo, que no solamente es que se las asignamos, sino que debemos monitorearlas, coordinarlas, controlarlas, porque todos tenemos un mismo objetivo y hay que lograrlo. No es que bueno, el departamento de venta está independiente del departamento de finanzas. El departamento, podemos decir, de compra o el de cualquier departamento que tenga la empresa, no puede ser independiente. Cada uno va a tener su función porque así está en la estructura organizacional, pero todos pertenecemos a la misma organización. Como en un hogar, yo digo, una casa dividida y dice la palabra nunca prosperará, porque de pronto el papá está con, si son 6 hijos, con 3 hijos a favor de la mamá, 3 hijos a favor del papá, y viven en una casa dividida y las cosas empiezan a ir mal. Es que las cosas van siempre a ir mal cuando todos estamos trabajando independientemente y a nosotros no nos interesa lo que el resto haga. En la estructura organizacional todos tienen un mismo objetivo, aunque todos no tengan el mismo punto de vista, pero todos tienen la oportunidad de participar con sus ideas. Esto incluye todo lo que está previsto en la organización, es decir, la visión debe ir enmarcado en los reglamentos de la organización, como la estructura informal que surge de la interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo, es decir, nuestro ambiente de trabajo, nuestro lugar de trabajo, la estructura interna debe ir a la par con la externa, que los demás se den cuenta que nuestra empresa tiene una estructura sólida. Por eso es que decimos, ¿no? Empresas de tantos años y que a pesar de la crisis y muchas cosas, ellos se mantienen por la estructura organizacional. Vemos, por ejemplo, estas empresas de estas cadenas de comida como KFC, McDonald's. Ellos tienen una estructura organizacional. Chicos, hasta cuando ellos se visten, su vestimenta, el color, usted ya ve hasta, bueno, veamos hasta la estructura de estos restaurantes, los colores que sobresalen en ellos, la vestimenta de las personas que trabajan en esos lugares. Entonces nosotros rápidamente los reconocemos. Entonces no solamente es interno, sino es externo. La organización se encarga de todo el monitoreo, de toda la vigilancia, del control, no solamente de la parte interna, sino de nuestros, o en este caso, de sus proveedores y de sus clientes, porque recuerde que un negocio vive de lo que el cliente venga a invertir en él, ¿verdad? Así que hasta eso hay que cuidar. Principios de la estructura organizacional. Estructura formal, está formada por las partes que integran la organización, actividades relacionadas con la autoridad y la dependencia, tiene responsabilidades, objetivos, manuales, procedimientos, descripciones del puesto de trabajo, asignación, esta es la formal.
¿verdad? Tiene todo vinculado a las funciones. Usted va a una empresa que tiene la estructura organizacional formal, le hacen el seguimiento una vez que ya lo contratan. Le dicen quiénes van a estar a su cargo si va a un alto rango, o quién va a estar como su jefe, aquí está el reglamento, esto es lo que debemos, lo que no debemos hacer, qué va a hacer usted en su puesto de trabajo. Esa es la estructura formal. Ahora, ¿cuál sería la informal? Es la que se forma a partir de las relaciones entre las personas que comparten una o varios procesos de trabajo dentro de la organización. Bueno, cada semana nos vamos a reunir cada uno de los líderes de los departamentos o jefes de los departamentos que tiene la estructura de nuestra empresa. Cada uno va a aportar, va a dar sus ideas, va a dar un informe de todo lo que ha pasado, y vamos a ver todo lo que es referente a cómo está el personal, aún en el ambiente sentimental, emocional, en la parte en la estructura informal. Hasta de eso, chicos. Ellos se dan cuenta que si el empleado está rindiendo, que por qué no lo está haciendo, si antes fue un buen trabajador, entonces si de pronto se ha divorciado, se ha separado, tiene alguna enfermedad, tiene algún familiar cercano enfermo. De todo esto se va a encargar el jefe o líder a cargo. Y yo pienso que este es más flexible, es que lo es, porque no solamente es el trabajador, sino ya es el talento, el capital humano, y necesitamos saber cómo está emocionalmente para que rinda en nuestra empresa. Y aquí está, recuerden que yo les envié los tipos de estructura organizacional, cuáles eran las centralizadas y las descentralizadas, y ya les voy a hacer esa preguntita. Y este esquemita que está aquí, se los envié para que usted lo pueda tener en su cuadernito. Aquí está el resumen de todo, lo que es la estructura, las características. Es un proceso versátil y continuo. ¿Por qué, chicos? Puede cambiar, pero debe ser continuo. Porque las empresas o las organizaciones, cuando se crean, tienen una misión y una visión que va a estar con ellos para siempre y por siempre. Como en el colegio. ¿Cuál es la misión y cuál es la visión de las instituciones educativas? En estas empresas también. Debe estar claro si es centralizada, si es descentralizada. La coordinación entre los diferentes departamentos de la entidad, cómo debe estar en sí. Las personas deben adaptarse a las estrategias que cada una de las organizaciones tengan. Usted va a un empleo y le dicen, esta es nuestra estructura, este es el reglamento, ¿usted está de acuerdo? Sí, firme. Y luego se lo dan. Es como de convivencia, las normas de convivencia que tenemos en la institución. Ahí está también el reglamento, y en cada empresa debe existir reglamentos, que también en nuestros hogares no existen, sino como yo les diría, ustedes harían lo que les da la gana y yo hubiera hecho lo que me diera la gana cuando yo vivía en con mi familia. Bueno, y aquí ahorita con mis hijos, ahí están las normas y están las reglas y hay que respetarlas, porque esa es una manera de encaminarlos podríamos decir, por un camino en el cual les va a llevar al éxito. Si no hay normas y no hay reglamento y no hay estructura, chicos, eso es camino ya al fracaso. Y gracias a la estructura organizacional, las empresas pueden direccionarse al éxito. Y ahora sí voy a hacer las preguntas sobre, y aquí les voy a presentar uno que está en resumen, centralización y descentralización en lo que es estructura organizacional. Y voy a hacer preguntas. Hola, Gabriela. Háblanos sobre los tipos de estructura organizacional en la parte centralizada. Tienes abierto el aula. Sí, buenos días, Miss. En la parte centralizada, o sea, de lo que he visto, la parte centralizada depende de un solo individuo. O sea, es la que una sola persona toma la decisión y proporciona la orientación de una empresa. Y además esto es más utilizada en empresas pequeñas, donde un solo propietario se hace responsable de las operaciones comerciales de esa empresa. Muy bien, gracias. Orellana, ¿cuál es ahora lo contrario? Descentralizada o descentralización en la organización. La estructura
estructura centralizada es un modelo más abierto que permite a la organización tener una toma de decisiones. No se te escucha, Orellana. No se te escucha. Te escucha un ruido nada más. Ahí se me escucha nada. No, es un ruido muy fuerte. Creo que tienes problema con el audio. La estructura centralizada, nada se escucha. No se te entiende. Se te escucha lejos y un ruido fuerte. Nada más. Ok, vamos a preguntarle a Marcela. Creo que tiene problemas con el audio. Marcela, la organización descentralizada. Buenos días, profesora. Abre que cerraste el audio. Se te cerró el audio. Ahí, Sí, allí. ya, en la de... Se te cerró otra vez. Se te cierra. Se te cierra, se te abre, se te cierra, se te abre. Ok, Ainhoa, ayúdanos con la descentralizada. Y les voy a La decir. descentralizada es lo contrario de la centralizada porque son en cambio varias personas. Ya. Se te cerró. La descentralizada son varias personas que trabajan en equipo y reparten ideas para tomar una decisión concreta para la empresa. Ok. Son varias personas. Así es. La centralizada, una sola tiene el poder y en la mayoría somos empresas como que recién empiezan o están encaminadas recién a empezar una carrera laboral. Mientras que las descentralizadas ya tienen accionistas, que así les llaman, con glamour. Tienen accionistas quienes aportan económicamente, claro está, y en todo lo demás. Organizacionales son muy importantes para todas las empresas sin importar el tipo de giro que tengan, porque son las que organizan detalladamente las funciones que tendrán a cargo cada departamento. Es por esta razón que todas las empresas al momento de iniciar deben de contar con una estructura organizacional de las actividades o tareas que estén pretendiendo realizar y sobre todo quiénes van a ser los responsables de llevarlas a cabo. En este video te voy a explicar qué son las estructuras organizacionales de una empresa y cuáles son los tipos de estructuras. La estructura organizacional de una empresa es una representación gráfica detallada donde podemos encontrar la organización interna y administrativa, que incluye el reparto del trabajo en áreas o departamentos específicos, es decir, es el modo en que se planifican los trabajos y responsabilidades de acuerdo a los objetivos que sean propuestos. Es importante que mencionemos que cada empresa tiene su propia estructura organizacional, por lo cual es posible modificarla y adaptarla a nuevas necesidades, si llegara a ser posible, aunque puede significar grandes cambios y remodelaciones. Características de la estructura organizacional. Todas las estructuras organizacionales tienen un orden formal, es decir, constan en los documentos de la empresa y se ven reflejados en el organigrama, donde se realizan las representaciones de las distintas personas que están trabajando en ella y con qué cargos cuentan específicamente. De igual forma, se basan en un principio de especialización y departamentalización, es decir, construyen bloques de trabajos en los que van a llevar a cabo las labores determinadas, como por ejemplo, las relaciones públicas, los recursos humanos o la gerencia administrativa, entre otras más. Por lo tanto, mientras más grande sea la empresa, más especializados deberán estar sus departamentos. Esto responde a una idea previa de cómo se debe de organizar un equipo humano para conseguir un objetivo común. De igual forma, es muy importante que en esta consideración tomemos en cuenta la tecnología, los recursos humanos
y la personalidad empresarial de la organización. Tipos de estructura organizacional. Por lo general se mencionan 4 tipos de estructura organizacional, los cuales son: estructura lineal. Esta estructura se basa entre el superior y los subordinados. Existen líneas únicas de autoridad y sobre todo responsabilidad, por lo cual el jefe recibe y transmite lo que está pasando en su área. Estructura funcional. Cada división de trabajo en una organización se agrupa de actividades o funciones que se deben llevar a cabo dentro de la organización, ya sea de ventas, marketing, recursos humanos, etc. Es por esta razón que cada grupo funcional dentro de una organización se integra desde la parte superior hasta la parte inferior. Por ejemplo, el vicepresidente de marketing se encarga de tener a toda la gente de marketing agrupados en un respectivo departamento. Estructura de staff. Este es un modelo empresarial que prefiere contrataciones externas. Es un modelo flexible y sobre todo moderno, que requiere de una fluidez de capital para justificar que no tiene un equipo propio y por eso lo contrata. Y en el cuarto tipo se encuentra la estructura matricial. Son estructuras empresariales en las que comúnmente los empleados participan en proyectos puntuales, sin dejar a un lado sus funciones. Esta estructura es la más conocida y la que más les conviene a los gigantescos consorcios empresariales. Por lo general, estos programas hacen una presentación de los servicios que ofrece la empresa. Elementos de la estructura organizacional. Esta estructura contempla siempre 5 elementos distintos. Ápice estratégico. Aquí se encuentra... Bueno, esto es para la próxima clase, chicos, porque tenemos muchísimo que hablar sobre estructura organizacional. Bueno, me llamó mucho la atención la imagen en la cual estaban los grupos de personas para cada departamento. Había un grupo en la cual algo sobresalía ahí en una trabajadora. ¿Quién se dio cuenta? En esa imagen que luego salió nuevamente, había algo en una trabajadora. ¿Quién se dio cuenta? Cuando dice que tenían todos en la organización sus funciones para la contratación del personal, había una persona que era diferente a los demás. Bueno, que habían personas también de raza negra, también había. Pero había una persona que tenía algo diferente de los demás. ¿Quién se dio cuenta? A ver, me levanta la mano mis hermanas, yo me di cuenta. Nadie se dio cuenta en el video. Había una señora que tenía una pierna que no era de ella. Significa que era una persona discapacitada. Entonces, en las organizaciones actuales, la discriminación no se permite. Recuerde que en nuestro país, desde que tienen las nuevas leyes de discapacidad, por lo menos del 20 al 30%, bueno, hasta el 20% deben tener personas dentro de la empresa cuando las llevan las personas del Ministerio de Trabajo. Ellos tienen que monitorear que hayan personas con discapacidad porque tienen el porcentaje y deben aplicarlo. Ahora, habían 4 tipos, ¿verdad?, de organización. Y vamos a hablar de la primera, el Lino. ¿Cuál fue el primer tipo de organización? Donde el jefe estaba arriba. ¿Cómo se llamaba esa? Lineal. Lineal, muy bien. ¿En qué consistía la lineal? Que básicamente hay una persona encargada de comunicarle al resto de los trabajadores. Solo Sí. una es la encargada de saber y dirigir lo que pasa. Y Ok. ella es la que le comunica a los otros. Así es. Vamos, Paredes. ¿Cuál es la segunda? Hermana, no me fijé cuál era la segunda. Por eso deben tener un cuaderno para anotar porque yo los estoy calificando en la clase. Solo tenemos una a la semana y por eso yo les califico. Ok, Gabriela, ¿cuál es la segunda? Era la funcional, que trataba de las actividades y las funciones. Así es, cada departamento tiene su función y tiene un jefe. Número 3, la número 3, Intriago, que esa es la que le gusta mucho, dice. Tiene un nombre así bien bonito. ¿Cómo se llamaba la número 3?
Buenos días, profe. ¿Me puedes escuchar ahí? ¿Sí? Ok. Teníamos que era lineal, funcional y no me acuerdo la otra, creo que era estructural o algo así. No me explico por qué. No, así no se llamaba. Recuerde, usted debe tener dónde anotar. Cabrera, ¿cómo se llamaba la número 3? Así usted tenga apagada la cámara, usted debe contestar. ¿Cómo se llamaba la número 3? Lineal, profe. No, ya la lineal era la primera. Flores, ¿cómo se llamaba la número 3? Tiene dañada la cámara, pero no sé si el audio. Si tiene dañado el audio y la cámara, ¿cómo le evalúo en la clase de hoy? Debe escribirme en el chat. María José, ¿cómo se llamaba la número 3? La 3 no me acuerdo, hermano. Ok. Carlos. Se llamaba estructura de staff. ¿De qué se trataba? Decía que este era de estructura más flexible y que requería un capital más o menos mayor para justificar que no tenía un equipo propio, algo así dijo. Sí, muy bien. Y dice que es la más moderna. Dara. ¿Y la última, Dara, cuál era? La última era organización Matricial. matricial. Y Matricial. aquí hablaba un poco de lo que era que las funciones en específica de cada uno eran prácticamente como Otra vez. Bueno, se fue la energía. Se convierte en